esta semana vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Deuteronomio y vamos a ver del verso 1 al verso 9 del capítulo 20, ¿no es cierto? Que ya lo leímos al principio del culto. Este pasaje aquí de Deuteronomio habla de cómo el pueblo de Israel debe prepararse para las guerras cercanas que deberán pelear con diferentes pueblos al ir conquistando las naciones que en ese momento ocupan lo que vendrá a ser la tierra prometida. Y el pasaje empieza con un consejo, con un mandato, que es clave para el pueblo de Israel y es clave para nosotros también hoy como cristianos y cristianas. Dice: cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no los temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Y sería bueno que recordáramos que este pueblo, acá, viene saliendo de vivir los últimos 400 años en esclavitud, siendo subyugados por los faraones egipcios, acostumbrados desde su nacimiento, porque 400 años son varias las generaciones, ¿no es cierto? Desde sus nacimientos están acostumbrados a sobrevivir como esclavos, oprimidos por gobiernos y políticas maltratadoras, y obligados a trabajar la mayoría del tiempo en canteras, ¿no es cierto?, para producir el material con que construyen los edificios egipcios, sirviendo a la monarquía, viviendo en condiciones precarias, bajo amenazas constantes de castigos, de violencia, siendo tratados muchas veces como perros. Gente que después de años y años de esclavitud, en donde generaciones enteras no hicieron nada más que sufrir, son de repente recompensados un día con la libertad de su cautiverio. Seguramente el mayor anhelo de todo pueblo esclavo, de todo pueblo cautivo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ignorar que si bien el esclavo o todo esclavo quiere ser libre, al mismo tiempo debe haber sido un tremendo desafío dejar Egipto y ir al desierto, y mucho mayor todavía cuando se dan cuenta que la tierra prometida por Dios está habitada por otros pueblos que deben ser conquistados. Ahora imagínense lo que debe haber sido ser llevados a pelear contra ejércitos superiores a los ellos. Este era un pueblo estaba acostumbrado a la esclavitud y no a la guerra. Y más encima el texto dice que eran ejércitos con muchos caballos y carros de guerra. Los caballos eran una señal grande de superioridad, digamos, táctica o de ejército, ¿no es cierto? Y más encima ellos no tenían la preparación y la cultura adecuada para enfrentar a estos enemigos. Debe haber sido realmente asustador. Pero el mensaje de parte de Dios para ellos es: no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Este pueblo, cansado y acostumbrado a ser humillado, un pueblo débil y común, podía descansar en que la victoria era suya, porque simplemente no dependían de sus propias fuerzas, sino que era Dios mismo el que les iba a dar la victoria. Y la verdad es que muchas veces nosotros también nos sentimos así. Todos tenemos nuestros propios temores,
nuestros propios enemigos, nuestros propios fantasmas, que seguramente son otros, no son los pueblos que están alrededor, pero seguramente también todos y todas tenemos nuestros propios enemigos. Y tenemos que guerrear y batallar contra ellos, no con una espada en la mano, como en este tiempo, pero sí batallamos constantemente con enemigos. Nuestros pecados, nuestros propios pecados, pero también el sueldo que no alcanza y ahora sin el IFE menos alcanza. El arriendo que se ajusta y reajusta nuevamente. La salud que falla también. Las relaciones interpersonales que tenemos, que no siempre son las que quisiéramos. El hijo que no alcanzó el puntaje en la PTU y ahora algunos nos estamos preguntando, ¿qué hace ahora? ¿Va a seguir estudiando? ¿Va a trabajar? Yo quería que él hubiera entrado a la universidad. O nuestros hijos que sí alcanzaron el puntaje. Bien. Pero entonces ahora hay que pagar la universidad, porque no todos tienen la gratuidad. El jefe que presiona, que agobia, que cada día te da más trabajo y te pide metas más altas. O simplemente la injusticia del sistema en que vivimos, la violencia que aumenta cada día. Ponga el ejemplo que quiera usted en estos momentos. Metas que no se cumplen, frustraciones que llevamos como mochilas, fantasmas que se asoman al horizonte, en la cima de los cerros, tal cual sucedía aquí con este pueblo. Pero Dios te dice, no le temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Queridos, queridas, miren, el Dios mismo es Dios mismo el que nos muestra cómo enfrentar a los más poderosos, cómo enfrentar a las luchas imposibles y a esos desafíos gigantes que todos tenemos. No se debe temer a los poderosos, ni tener miedo del poder de los enemigos, porque no vivimos bajo la mano pesada de nuestras realidades, sino que tenemos nuestras miradas puestas en el autor y consumador de nuestra fe. Y es por Él, con Él y para Él que enfrentamos el día a día. Y el texto sigue después en los versos del 2 al 4 y vemos primeramente a los sacerdotes que son llamados a recordar la presencia del Señor. Son ellos los que motivan al pueblo y les dicen, no te desanimes, ni tenga miedo, no te acobardes, ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Y después de los sacerdotes están los oficiales, verso 5, que deben organizar el pueblo en lo cotidiano, en el día a día. Entonces dice, ¿se acuerdan cuando lo leímos? Si no has construido una casa, anda a construirla. Si no has plantado una viña, vuelve a la finca. Si no te has casado y estás por casar, anda a casarte. Y en el verso 8 al final, si eres cobarde, no vayas, porque puede ser que desanime a otros.
Y si bien en este pasaje, lo primero que nos puede venir a la mente, porque me pasó a mí, tengo la impresión que puede pasar a otros, es que pareciera que hay un cuidado especial de parte de Dios respecto a los temas personales. Y la verdad puede ser, quizás estemos viendo dos caras de una misma moneda, ¿ya? Pero quedamos con esa impresión así como si Dios dijera, mira, si tienes otra cosa que hacer, no vayas a la guerra. Preocúpate de tus cosas. Está bien. Otros van a guerrear por ti. Como raro. Creemos que lo que en realidad está diciendo el texto es respecto al cuidado de que debe haber un orden, una estrategia comunitaria que está organizada de tal manera que todo está en ese pueblo en función de la conquista y de la victoria. El objetivo es comunitario. La idea entonces es que cada uno debe cumplir un rol determinado para que el resultado, la victoria, sea lo esperado. Fíjense, las guerras siempre son muy violentas, son muy sangrientas y desestructuran, avalan a toda la sociedad que está metida en la guerra. Un país en guerra se resiente por completo, no es que solo está complicado el soldado, ¿verdad? Se resiente la economía, se resiente todo. Entonces, la batalla en el frontis necesita de toda una sociedad por detrás que esté preparada y que le dé apoyo y sustento. Así que, si no has construido una casa, anda a construirla. Porque si tú no has construido la casa, vas a la guerra y mueres en batalla, alguien más tendrá que hacerse caso de construir una casa para tu familia. Y si no has plantado, anda a plantar. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Hay que dar de comer al que está en la batalla. ¿Se fijan que el sentido más bien es social, es comunitario? Si no te has casado, anda a casarte. Porque ¿qué pasa con el que casa? ¿Qué tiene? Hijos. El que casa engendra. Y para mantener una guerra es necesario soldados. Suena muy frío, pero recuerden que es otra cultura de muchos años atrás. Y entonces, claro, en tiempo de guerra es importante tener hijos. Y el cobarde, claro, es mejor que se quede haciendo otra cosa a que vaya a acobardar a otros con su cobardía. Así que el cobarde es sacado de la guerra no porque, ay, chiquitito, es que es tan cobarde, mejor se quede. No, él no va por el bien de la comunidad. Porque el cobarde la va a embarrar allá, no va a ayudar en nada. El que se queda en casa no va a la guerra y también actúa entonces de lo comunitario. Porque si me quedo y no voy a la guerra, no significa que me quedo sin hacer nada. O que no fui para quedar pasando bien junto a mi esposa, luna de miel. El que no va se queda a servicio de la comunidad, a servicio de la guerra, haciendo la tarea que les corresponde, pero sigue siendo parte del reino, parte de la meta, aunque no está en el frente de batalla. El pueblo no se puede morir de hambre, por ejemplo, porque no hay cosecha. Y el que caza debe engendrar. Pero finalmente todos hacen parte de la comunidad y podríamos decir hoy día del reino de Dios. ¿Se fijan? Así que las guerras de Dios no son individuales.
Dios trata con cada uno de nosotros de manera individual, sí, pero su voluntad es el bienestar general de las personas. Y en tercer lugar están los capitanes que dirigen los ejércitos, ¿no es cierto? Gente preparada para la guerra que va a tener la responsabilidad de negociar las rendiciones y dirigir las batallas mismas. Entonces tenemos tres responsabilidades, tres espacios de desarrollo. ¿Desde dónde me preparo para la guerra y hago parte de la guerra? Los sacerdotes, que nos hablan de la presencia de Dios, los oficiales, que llevan el pueblo a tener una buena organización, y los capitanes, que llevarán el ejército mismo a la acción. En conjunto, lo que tenemos en este texto, entonces, es un cuadro más o menos completo sobre el modo en que Israel debía conducirse en las guerras. Y la palabra divina, la palabra de Dios, está presente entre todos los seres humanos para mostrarles cuál es la voluntad de Dios y su proyecto para este mundo. Cuando individuos y naciones no hacen caso a la palabra divina, someten sus vidas a otros dioses y oprimen, matan y desobedecen a la voluntad de Dios, lo que hay es perdición, desgracia y derrotas. Pero si dependemos de Dios y ponemos nuestras fuerzas en hacer el bien y en amar a Dios y a los demás como nos amamos a nosotros mismos, el resultado es que seremos felices y plenos a pesar de nuestros problemas. Porque nuestras vidas están al servicio del Señor de señores. Y sabemos que tomados de su mano venceremos las batallas y disfrutaremos de esa paz que solo Dios mismo nos puede dar. Y entonces, depende de cada uno de nosotros y nosotras que nos motivemos mutuamente, cumpliendo con un sacerdocio universal a la cual fuimos llamados. Porque sabemos que fuimos llamados a un sacerdocio universal, ¿verdad? Entonces, no se trata de que preguntemos hoy día, bueno, ¿quiénes son los sacerdotes hoy día del templo? O sea, ¿quiénes son los sacerdotes de este tiempo? Cada uno de nosotros somos los sacerdotes de ese tiempo. Entonces tenemos que vivir levantando unos a otros, sirviendo en amor, buscando el bienestar común de tal manera que uno apoya al otro. Porque hay días en que a mí me toca prestar el hombro, dar un abrazo, orar contigo y, si es necesario, ayudarte también en lo material. Pero también estará el día en que soy yo el que necesite de un hombro, de un abrazo y de un apoyo. Y ese día yo espero contar con ustedes también. Y nuestra guerra hoy, querida iglesia, de la cual nadie puede escapar, ninguno de nosotros, es entonces la misma de este pueblo. Debemos pelear por dos cosas. Una, por mantener la santidad a Dios. Y dos, por esparcir la misericordia de Dios al débil y al prójimo. Conscientes de que todos nosotros tenemos un rol que cumplir. Entonces, en un sentido figurado, ¿no es cierto? Quizás seas un sacerdote, o quizás seas un oficial de ejército.
Quizás debes quedarte en la casa a bendecir de otras formas a los que van al frente de la batalla. Y por último, quizás seas un capitán de ejército que prepara y ordena la guerra. Pero lo más importante, sin importar tu rol en esta vida, es que Dios te ama y te busca todos los días y anhela que dependas completamente de Él. Mi oración en esta mañana entonces es que Dios nos muestre a cada uno de nosotros y nosotras cuál es el rol que debemos cumplir, qué parte me toca, qué me corresponde, poniendo en amor por sobre todas las cosas, dejando los pecados atrás y trabajando por un mundo mejor. Pero no nos asustemos con nuestros enemigos, sino que más bien hagamos como este pueblo hizo en el pasado. Confiemos en el Señor y juntos vayamos descubriendo día a día las bendiciones que Él tiene para nosotros. Porque la vida en Cristo no es una vida de privación, es una vida de bendición. Pero tenemos que tener claro que no podemos amedrentarnos por los enemigos que vemos que se asoman en la punta de los cerros allá en el horizonte, sino que confiados en Él, vivir la vida simplemente, dando gracias a Él por todas las cosas y buscando su palabra en oración todos los días. Porque Dios no falla, hermanos, no falla. Y Él dio la victoria al pueblo en este tiempo y sigue dando la victoria a nosotros hoy día. Amén. Querido Padre Celestial, damos gracias por tu palabra ya en esta tarde, Señor. Te bendecimos, te engrandecemos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes de tal manera que confiemos en ti todos los días de nuestra vida, reconociendo nuestros enemigos, sí, reconociendo nuestros pecados, sí, pero sabiendo que tú eres Dios y que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Danos la conciencia necesaria, Señor, para poder vivir en libertad, Señor, sirviendo a los demás, amando al que sufre, cuidando y dando esperanza al débil y desesperanzado. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se encargue de nosotros, Señor, en todo el tiempo, sin importar dónde estemos o qué estemos haciendo. Que tu vida sea nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos a ti. Amén.